Bienvenidos a Una Güera Encubierta en el mundo de la espiritualidad, un podcast donde comparto el amor que he descubierto en este viaje. A través de mis maestras y maestros he sido guiada, inspirada y envuelta en su divino, infinito y compasivo amor. No hay más tiempo que perder, es hora de salir del capullo y ver con nuestros propios ojos, o mejor aún, con nuestro corazón. Hola amigos, bienvenidos de nuevo, espero que se encuentren bien. Y en este episodio quisiera contarles un poquito de cómo llegué a la meditación. Tal vez aproveche para contarles un poquito más de mí. Chingados es Niranjana, esta güera encubierta en el mundo espiritual. Todo empezó hace 9 años, en el 2016. En el 2016 yo me encontraba casada, eh, trabajando en la empresa, trabajando en la empresa de mi ex esposo. Fue un matrimonio algo corto, duró 1 año y medio aproximadamente y éramos jóvenes, teníamos 26 años cuando nos casamos, 28 cuando me divorcié, bueno, yo, él es un año más grande nada más que yo. Y digamos que un poquito de historia, de background, fue que nos conocimos en la universidad. Día uno de la universidad nos conocimos y nos volvimos mejores amigos. Toda la universidad éramos mejores amigos, me ayudaba a estudiar, estudiábamos juntos, teníamos el mismo grupo de amigos, no estudiamos la misma carrera, pero estudiamos los dos ramas de negocios. Yo estudié administración de empresas, él estudió mercadotecnia. Em, entonces, pues toda la universidad nos pasamos juntos. Cada quien tenía parejas diferentes en ese momento. Y después, al terminar la universidad, fue cuando nos volvimos novios. Por 4 años fuimos novios, nos casamos. Sinceramente, creo, estoy casi segura de haber estado deprimida desde el inicio del matrimonio, porque me acuerdo no poderme parar de la cama. Me paraba a darle de desayunar, hacía el desayuno, desayunamos los dos, él se iba al trabajo, esto fue antes de que yo empezara a trabajar en su empresa. Y después de que se iba, decía como, voy a hacer esto, ahorita voy a hacer todo, voy a hacer la. Solo voy a ver un episodio más y de la serie que estaba viendo, o cual serie en ese momento, de cualquier cosa. Y recuerdo no poderme parar de la cama, no poder parar de ver series, de ver la tele. Y de verdad tenía unas ganas, era como, no puede ser posible, necesito hacer cosas, necesito hacer algo. Él, em, vivíamos en un lugar en la República, en la provincia, donde a las 2 de la tarde puedes salir a comer de tu oficina e ir a comer a tu casa. Algunos, no todos. Entonces venía a comer, em, hacía la comida, se iba y decía, ahora sí voy a hacer algo. Nada. Y así estuve por varios meses. Era para mí muy difícil salir de la cama. No podía. Y por más que intentaba, que quería encontrar la motivación de hacer esto, no estaba en mí en ese momento. Y por lo que sea, empecé a trabajar en su empresa. Mi mejor amiga en ese momento, que trabajábamos juntas en la oficina, me dice, vente, vámonos un día al centro deportivo, te invito, vamos a hacer squash. Y yo, ok, a ver cómo me va con eso. Y nos metemos al vapor, etcétera, bla, bla. Y hicimos, bueno, intentó jugar squash conmigo. Y después nos metimos al vapor y tenían un jacuzzi, nos metimos y me acuerdo salir de ahí y después irme a la casa y sentirme tan relajada
y sentirme tan bien de haber hecho ejercicio. Entonces llegué al día siguiente y le dije, ya pagué las mensualidades, nos vamos al gimnasio, al centro deportivo, al gimnasio. Y ya, listo, ¿no? Porque los dos, además, yo había engordado muchísimo de esta, pues, depresión, la verdad. Entonces, em, empezamos a ir al gimnasio, a veces íbamos juntos, a veces íbamos separados, a veces íbamos con nuestros compañeros de la oficina, eso estaba muy padre. Y recuerdo, gracias a esta amiga, entró al centro deportivo, empezó a ir, obviamente me siento bien físicamente porque estoy haciendo ejercicio. Y yo, cuando era más joven, más chica, cuando estaba chica, entrené alto rendimiento de tiro con arco. Entonces estaba acostumbrada a que si iba a hacer algo tenía que ser 6 veces a la semana, porque ese era el tiempo que entrenábamos cuando estaba en tiro. Entonces estaba acostumbrada a ir al gimnasio o a entrenar lo que sea los 6 días. Entonces los sábados mi amiga no iba al gimnasio y ese día yo iba sola y la parte que más me gustaba era cuando llegaba la hora del sauna o del vapor más bien, del vapor, porque casi nadie lo usaba y mucho menos el sábado en la mañana. Entonces, por 10, 15, 20 minutos, el tiempo que yo estuviera ahí, había silencio. Nadie me estaba preguntando nada, nadie me pedía resolver nada, no tenía que hacer absolutamente nada por 10, 15, 20 minutos. Y lo único que escuchaba era el sonido del vapor. Si alguien ha estado en el vapor sabe este sonido muy relajante que no se va a escuchar muy bien, pero bueno. Entonces, creo que esta fue clave porque después me enteré que uno de los mejores lugares o bueno, un buen lugar para meditar es el vapor. Es el calor, es el sonido, es el hecho de que estás ahí sentado sin hacer nada y te estás relajando. Entonces, creo que en este momento o estos momentos en estos momentos que podía disfrutar en ese periodo de mi vida fueron clave para empezar a escucharme otra vez, para volver a reconectar conmigo en ese momento, en esta etapa de mi vida de lo que estaba pasando. Entonces, la situación obviamente con nosotros no mejoraba, porque digamos que siempre, y lo digo todo esto con todo el amor y respeto que le tengo a mi ex esposo, hasta el día de hoy nos seguimos teniendo una relación muy respetuosa. em, Nunca dejamos de ser amigos, compartimos amigos de la universidad, aún si obviamente no formamos parte de nuestra vida ya en este momento de una manera como antes lo fue, pero eh, tenemos un gran respeto mutuo y agradecimiento por todo lo que pasamos juntos y la decisión tan inteligente de no seguir con la relación por parte de los dos. El decir, no puedo más, no quiero seguir, no puedo seguir con esto. Hay mucho dolor, aun si obviamente el dolor no era ocasionado por la relación, sino había mucho dolor dentro de nosotros que la otra persona nos reflejaba. Esto obviamente no lo sabíamos en ese momento. Esta es la conclusión a la que a la que puedo decir ahora en este momento, con todo el trabajo y la conciencia que que he tenido que hacer y que sé que él también ha hecho este trabajo. Entonces, llegó un punto y recuerdo, estaba regresando del gimnasio totalmente relajada después de mi delicioso sauna, vapor. Y recuerdo exactamente en qué lugar de la ciudad estaba yo manejando de regreso a la casa.
estaba pasando un tope y sé exactamente dónde. Cuando escucho una voz que dentro de mí que me pregunta, ¿así es como quieres estar el resto de tu vida? ¿Así es como quieres pasar el resto de tu vida? Y la respuesta enseguida, sin pensar, fue no. Cuando escuché esta respuesta, paniqué totalmente porque obviamente el darme cuenta de que yo no quería seguir en esta situación fue impactante. En, en qué momento pasó esto? ¿Cómo le voy a decir a mis papás? Porque era una niña. Entonces, todavía, o sea, el pensar, ¿qué van a pensar los demás? O sea, año y medio no es nada. Pero la respuesta fue tan contundente y lo peor era como, ¿cómo, cómo me salgo de esto ahora? ¿Cómo hago esto? No tengo la menor idea de cómo hacerlo, pero bendito Dios, creo que esto sucede cuando te entregas a lo que tu corazón y el universo está pidiendo de ti, cuando sigues lo que tu intuición te está diciendo y dejas que el, se encarguen de alguna manera, el universo, se encargue de lo que tengas que suceder. No tuve que hacer nada, solito las cosas pasaron de tal manera que yo no tuviera que hacer absolutamente nada más que ir diciendo sí a lo que estaba sucediendo, como esto es lo que está pasando, ok, voy a ir con esto y seguir mi intuición y decir, no puedo más, no quiero estar en esta situación, ya no puedo seguir más. Y también fue de gran ayuda que él también estuviera en esta situación, que él dijera, tampoco quiero seguir, ya no puedo más. Obviamente fue una decisión a la cual no llegamos a la ligera, la cual implicó mucho dolor por ambas partes, pero creo que esto es algo muy importante, el escucharte. Mucha gente, obviamente, sobre todo gente grande, nos decía, los jóvenes de ahora no saben lo que es el matrimonio, no saben, ya nada más dejan las cosas como si fuera una membresía del gimnasio, el matrimonio es para toda la vida y no sé qué. Y no fue fácil, obviamente, no fue fácil salirte de, o más bien tomar una decisión, sobre todo en un lugar de provincia, tomar la decisión de no seguir con lo que la sociedad, con lo que todo el mundo está haciendo. Obviamente ves en redes sociales a todos tus compañeros casados, viajando y felices por la vida y todo esto y pensar, oh, fracasé, porque eso es lo que sientes. Y además del dolor que sientes de la separación, además de todo esto, es bastante pesado. Y siento, la verdad, doy muchas gracias porque, o sea, estoy muy agradecida porque siento que aún el proceso fue bastante civilizado, bastante, fue muy rápido y sin peleas por cosas materiales, por nada, o sea, en realidad nunca peleamos por nada. Fue muy claro, nos separamos, esto, hagan de cuenta, esto fue 2016, mayo, nos separamos y agosto, en agosto, creo que en agosto firmamos el divorcio y obviamente fue difícil, doloroso. Estuve deprimida por un rato, no quería salir. Obviamente el apoyo de mi familia, el apoyo de mis amigos me ayudó muchísimo. Eh, y luego, todo esto es cómo chingados llegué a la meditación.
llega un angelito que hace mucho tiempo no veía. Y empezamos a platicar de cosas de la vida. Obviamente sabía, estaba al tanto de mi situación, pero no tocamos nunca ese tema. Y me empieza a preguntar sobre mis competencias de tiro con arco anteriores, etcétera. Y le estaba comentando de cómo tuve mi última competencia había sido terrible, era un mundial, me puse súper nerviosa, la cagué, horrible, pero era porque estaba muy nerviosa y no podía controlar mis emociones, etcétera. Y me dice, ok, ¿quieres aprender alguna técnica que te pueda ayudar con esto? Yo sabía que esta persona practicaba la meditación. Y yo, bueno, ok. Entonces me dice, ok, te veo mañana a las 8 de la mañana en ayunas en tal lugar. Perfecto. Me aparezco al día siguiente en ayunas, 8 de la mañana, y me empieza a explicar la meditación dinámica. Y cuando empiezo a ver esta explicación me quedé, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Porque es una meditación muy extrovertida. Yo obviamente pensaba meditación, sentada en silencio, por una hora ver tus pensamientos pasar. Entonces cuando me empiezan a explicar esta meditación, ¿what? Entonces, porque es una meditación de nuevo muy extrovertida, hay una parte de una, es respiración es como una respiración de fuego, catarsis, una parte como de arraigo y luego silencio y luego baile. Y yo, ok. Y la primera vez que hice esta meditación, me perdí. Hubo algo dentro de mí que dijo, wow, ¿qué es esto? Se sentía tan, tan bien. Yo me sentía tan bien y la practicamos por 17, 10 días. Hicimos esta meditación por las mañanas y por las tardes o tardes, noches, hacíamos otra meditación em, igual activa, donde hay diferentes tipos de baile o movimientos, respiraciones, etcétera. Entonces, por 7, 10 días estuve practicando meditación en la mañana y en la noche y yo me sentía increíble. Entonces, me dice, esta persona me dice, obviamente me explica que hay un centro de meditación donde él aprendió todo esto, donde ha tomado cursos, etcétera. Entonces, por 10 días llevamos practicando la meditación y me dice, hay un curso de los que te he estado diciendo este fin de semana, ¿quieres ir? Claro que sí. Yo, obviamente, cuando me divorcié de mi esposo, dejé de trabajar en su empresa, estaba sin trabajo, viviendo en casa de mis papás. Y dije, claro que sí, de aquí soy. Con permiso, agarré mi maleta y esto fue un miércoles en la mañana. El viernes yo ya estaba en un vuelo hacia la Ciudad de México y el viernes en la noche estaba en mi primer taller de sanación del niño interior en el Osho Center con Prem Dayar. Tomé el taller. De hecho, en el primer episodio del podcast le comenté a Dayar que la representación gráfica de mí en el taller era un chihuahua en la esquina, temblando, como si hubiera una tormenta eléctrica, y yo en la esquina, así, por dentro de esta manera me sentía. No tenía la menor idea de lo que estaba pasando, no sabía qué chingados, nada. Pero al final de este taller, o sea, no podía explicar lo que sentía. Es más, no podía racionalizar nada de lo que estaba pasando, solo me estaba guiando por lo que estaba sintiendo. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Eh, Levanto el teléfono, le digo a mi mamá, me voy a quedar un mes. El otro taller es dentro de un mes. Me voy a quedar, voy a hacer 21 días de meditación dinámica y lo demás que pueda para que cuando llegue el siguiente taller yo lleve 21 días de dinámica, tomo el taller y después regreso. Entonces,
hago los 21 días de dinámica, hago Kundalini, hago todo lo que estuvieran dando en este taller. Renté un Airbnb, me quedé en la ciudad y por todo ese mes casi mi vida era esto, la meditación, algunos amigos que tuviera aquí, salíamos a comer, a cenar, lo que sea, pero algo dentro de mí, no sé, en ese momento obviamente no sabía lo que había sucedido, no podía, no, ni siquiera me paraba a pensarlo, era simplemente guiarme y decir sí, sí a esto que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, simplemente sí. Y recuerdo después de haber quedado, me quedé los 21 días, bueno, el mes, me quedé el mes para el siguiente taller que era sanación del niño, no, perdón, era liberación de conocimientos paternos, que fue maravilloso, brutal, como maravilloso. Y recuerdo salir y sentirme que me quería comer el mundo entero y que podía, me sentía como si midiera 2 metros de alto, me sentía fabulosa. Entonces decidí hacer todo el programa, regresé a casa de mis papás, agarré, cambié de maleta y le dije a mi mamá, me voy a quedar los 3 meses en México, que necesito para terminar todo el programa. Se quedó fría, me dijo, ok. Em, y regresé, renté el cuarto en casa del hermano de un amigo, que me acogieron muy bien, que me recibieron de una manera muy bonita, me sentía que tenía mi espacio, que tenía em, alguien que al menos sabía si llegaba o no llegaba a la casa. Y hice todo el programa, hice todo el programa, me quedé hasta diciembre y durante este periodo también inicié el entrenamiento que Dayal da para sus asistentes, que es el entrenamiento de Reconnecting. Y de ahí hay más historia, pero este es en resumen cómo llegué a la meditación, lo que la meditación hizo para mí en ese momento donde yo me sentía ah, absoluta y totalmente rota por dentro antes de hacer estas meditaciones. Y fueron para mí como un salvavidas, como un puente para regresar a mí, o para recordarme, más bien, como le quieras llamar, como le quieras poner, pero ah, fue un bálsamo. Y desde entonces, lo único que podía pensar era, ¿qué más podría hacer con mi tiempo, energía, que no fuera esto? Esto es lo más importante, porque me llevaba a mí de nuevo de regreso. El resto es historia, que luego les contaré con más tiempo. Gracias por escuchar esta parte de mi historia. No fue fácil romper, pero fue necesario para encontrarme. El divorcio no fue un final, sino fue el portal que me llevó a la meditación, al silencio y a mi verdad. Si tú también estás en medio de una ruptura o de un caos, ojalá este episodio te ayude a recordar que el dolor no viene a destruirte, viene a despertarte.